17 los versos que no hemos visto, ¿no?, de ese capítulo. 17 versos 8 al 16. Éxodo capítulo 17 versos del 8 al 16 dice así la palabra inspirada de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, rogamos tu presencia en medio nuestro, hablándonos a través de este texto. Señor, toda la escritura es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, nosotros vivimos de pan, sí, pero no solo de pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Necesitamos escucharte, necesitamos que nos hables. Usa esta porción inspirada y a este instrumento, y a pesar del instrumento, habla a nuestras vidas, Señor. En Cristo te lo imploramos. Amén. Una de las verdades que aprendemos en el estudio del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto es que éste tiene durante su peregrinar y durante la conquista y mantenimiento de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, tiene muchas guerras. Tanto en el peregrinar hacia la tierra de Canaán, como en la conquista de la tierra de Canaán, como en su mantenimiento en la tierra de Canaán, el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto tiene muchas guerras, muchas guerras. Moisés, siendo el líder, el pueblo de Israel tuvo varias guerras, varias luchas, batallas, pero luego con Josué tiene otras batallas, y así en el tiempo de los jueces, etc. Ahora, si usted lee las Escrituras, el Antiguo Testamento, usted va en el siglo XXI, donde muchas personas son pacifistas por completo y están por entero en contra de las guerras. Usted va a decir: ¿por qué tantas guerras? Usted va a decir, o quizás llegue a la conclusión que han llegado muchos por ahí de manera equivocada, diciendo, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios guerrero, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de paz. El Dios de guerra es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento no es así.
lo malo de eso, o lo contradictorio de eso, o lo que muestra que estás equivocado en eso, es que la Escritura dice en el Nuevo Testamento que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el de hoy, el de mañana y el de siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Son las guerras tan necesarias? ¿Cómo se pelean las guerras en el pueblo de Dios? ¿Qué aprendemos de estas guerras de Israel? ¿Son útiles para nosotros exponernos a la redacción o a la inspiración, a la historia inspirada de las guerras de Israel? ¿Serán útiles para nosotros hoy? Bueno, hoy veremos la narración inspirada de la primera guerra del pueblo de Dios. La primera guerra que se narra del pueblo de Dios. Después se van a narrar muchas más, pero esta es la primera guerra del pueblo de Dios. Y veremos lo que Dios nos quiere decir por medio de este relato histórico, pero inspirado y lleno de enseñanza para nosotros, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Vamos a ver primero sobre esta guerra, las circunstancias de esta primera guerra. Si usted se da cuenta, lo que había ocurrido antes de esta primera guerra, ¿qué fue? Bueno, el pueblo llega a Refidim, no había agua y empieza a murmurar, ¿verdad? Y cuando comienza a murmurar, voy a estar en guerra contra los padres de esta niña. Los padres de esta niña, rescaten a esta niña, por favor. Si nos damos cuenta, inmediatamente después de la murmuración del pueblo de Israel, donde Dios le da una salida a aquella murmuración, no con ira, sino con mucha misericordia, haciendo brotar o llevando el castigo, la peña, en lugar del pueblo, Dios convoca al pueblo a un juicio y en medio de ese juicio Él se pone encima de la peña y le dice a Moisés, golpea la peña. Y golpeando la peña, de la peña sale agua y todo el pueblo bebe de esa agua. Sin embargo, el relato bíblico continúa y miren cómo nos dice el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. No es casualidad ni es sin ningún motivo que vemos inmediatamente de la murmuración del pueblo de Israel que el pueblo de Israel tiene una primera guerra con un pueblo extranjero. Es fácil notar que aunque Dios trajo solución, bendición sobre el pueblo y actuó con mucha misericordia, no dejó de aplicar su disciplina y los expuso ante una guerra, pues ellos querían fajarse con Moisés. Tú quieres guerra, coge guerra. Y les trajo a una nación sedienta de sangre para que estuvieran todo un día, después de estar agotados y fatigados por el viaje, estar todo un día en guerra. Así que sí, digo todo un día porque el texto claramente dice que Dios Moisés se pudo sostener hasta que se pusiera el sol, ¿verdad? Así que la guerra duró probablemente todo un día. Si nosotros nos damos cuenta, también, si notamos, Amalek, ¿quién era? ¿Qué era el pueblo de Amalek? ¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Quiénes eran estos que vinieron a hacer guerra contra Israel? Si buscamos en el libro de Génesis, encontramos que eran parientes del pueblo de Israel. Entonces, este pueblo que ahora se levanta contra Israel no eran desconocidos, eran conocidos del pueblo de Israel. Amalek era un nieto de Esaú, según Génesis 36:12. Así que estaban en la familia. El pueblo de Israel recibe, o la primera guerra del pueblo de Israel es con un pariente.
cualquier coincidencia, ¿verdad? Le resultará raro, ¿verdad? Que las primeras guerras del pueblo de Dios sean con sus parientes, con parientes suyos, son los que vinieron a hacerle la guerra. Nosotros también deberíamos notar en el texto que estos parientes, conociendo al pueblo de Israel, vinieron para abusar de este pueblo, sabiendo todo lo que ellos habían vivido antes. O sea, si eran parientes, seguro sabían que habían sido esclavos toda su vida. Si eran parientes, seguro sabían que ellos conocían que ellos no eran personas de guerra, que eran más bien personas que habían sido esclavos toda su vida. Si habían sido esclavos toda su vida, ¿cuál era su experiencia como guerreros? Ninguna. Y ese es uno de los grandes problemas del pueblo de Dios, que no son guerreros. Sin embargo, tienen que saber que están en un mundo donde hay guerras. No son guerreros, pero por vocación, por deseos, pero tienen que serlo por necesidad. Tienen que serlo por necesidad. Y esto es lo que sucede con el pueblo de Israel. Ellos no eran guerreros, habían sido esclavos toda su vida, pero viene Amalek a hacer la guerra con ellos, aprovechándose de que ellos estaban débiles, agotados, y como los conocían muy bien, ustedes han sido esclavos toda la vida, ustedes no son guerreros, vamos a avasallarlos ahora y a destruirlos. Eso fue lo que pensó Amalek. Eso fue lo que pensó Amalek. Si usted busca en Deuteronomio capítulo 25, versos 17 al 19, usted va a asombrarse de lo que Dios dice allí. De lo que Dios dice allí. Deuteronomio 25, versos 17 al 19. Dice así las escrituras en Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Usted ha visto algún documental de eso cuando se podía ver algún documental en la televisión? Cuando nos dejaban ver algún documental en la televisión. ¿Usted vio algún documental de esos de Discovery Channel? Donde salen, como por ejemplo, cómo es que viven los leones, los tigres, los lobos rapaces, cómo cazan en las manadas de, no sé, de cualquier otro tipo de animales. ¿A quiénes atacan? Incluso los leones son muy fuertes y todo, pero ¿a quiénes cazan? A los débiles, a los que están enfermos, a los que están retrasados. Está toda la manada ahí y mientras están todos juntos, ningún león ni nada se atreve, ni a las cebras tan siquiera se atreve a acercarse. Pero cuando hay una cebra débil, frágil, enferma, esa casi siempre termina la garra de los leones. Hermanos, Amalek pensó de la misma manera y lo hizo. O sea, en el texto de Éxodo no se nos habla de esos estragos que tuvo el pueblo de Dios, pero luego en Deuteronomio se nos dice que sí, que hubo estragos, porque Amalek le vino por la retaguardia y aquellos que se estaban quedando retrasados, a los más débiles, con aquellos hizo algún estrago. Dice que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Nosotros miramos lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios estaba mirando que Amalek no tenía ningún temor de Dios. Yo pregunto, si Amalek conocía a Israel, ¿no conocía que era Dios quien lo había sacado de Egipto? ¿No conocía a Amalek que con manos fuertes los había sacado de allí? ¿No conocía a Amalek que Dios los había sacado dividiendo el mar rojo, poniéndolo en seco y pasando a este pueblo en seco? ¿No conocía esto Amalek? Claro, pero no había ningún temor de Dios en ellos.
no había ningún temor de Dios en ellos. Dice el verso 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Fíjense el mandato de Dios para con su pueblo. Que no se olvide de destruir a sus enemigos. Aquellos que Dios les ha dicho son sus enemigos y deben ser borrados. Es importante que nosotros tengamos claro este texto de la Escritura, porque nosotros cuando leemos el texto de Primera de Samuel, cuando Dios le dice a Saúl que vaya y destruya a Amalek y que destruya a todo el mundo allí, desde el niño de pecho hasta todo el mundo, uno dice, oye, está duro eso. Hermanos, era en cumplimiento de esto. En cumplimiento de esto. Ese pueblo sin temor de Dios estaba bajo el juicio de Dios. Y no se asombre de ese Dios, porque el día del juicio, no solo serán muertos, serán echados al infierno. El anciano, el joven, el niño, todos. Sí, porque algunos dicen, bueno, ay, qué terrible ese Dios, ¿por qué hizo eso? En el día del juicio será peor. Esto es sobre una nación. En el día del juicio va a ser sobre todas las naciones. Miren cómo Amalek se estaba aprovechándose de la debilidad de Israel, del cansancio de Israel, para entonces hacerle ¿qué cosa? Darle una sorpresita, sorprenderlos. No, hermanos, Amalek los iba a destruir. Comenzando por los más débiles, los iba a destruir a todos ellos, sin tener en cuenta que ellos no solo eran sus parientes, sino el pueblo de Dios. ¿Y usted se piensa que los enemigos del pueblo de Dios hoy son distintos? Lo que pasa es que ellos no saben lo que están haciendo. Como no sabían los amalecitas lo que estaban haciendo, con quién se estaban metiendo, por eso, después Moisés, y ya me estoy adelantando, levanta un altar y dice que ahí era Dios su estandarte. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. Que quede claro que Dios está con nosotros y el que venga contra nosotros, Dios va a ir contra él. Que quede claro eso. Dios es nuestro estandarte. Él lo pone bien en alto y aquel que quiera destruirnos, Dios lo destruirá a él. Eso fue lo que no temió Amalek, que Dios era el estandarte de Israel. Y Dios iba a defenderlo donde quiera que estuviera. Hermanos, ese es el contexto de esta primera guerra. Esas son las circunstancias de esta primera guerra. Vamos a ver las estrategias del mediador del pueblo para la guerra. En los versos 9 y 10 se nos muestra que Moisés tuvo una estrategia inmediatamente. El mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Se le ocurrió una estrategia, tenía una estrategia y la comunica y dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Es interesantísimo esto, porque hasta este minuto, hermanos, el pueblo de Israel no había hecho absolutamente nada en esta travesía. ¿Qué hizo contra los egipcios? A ver, les pregunto. ¿Levantaron alguna vez alguna espada? Ni una. Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Cuando el ejército egipcio fue detrás de ellos tuvieron que sacar alguna espada. Ustedes marchen y estén tranquilos. Dios va a estar con ustedes y los va a defender. Y Dios hizo
todo. Sin embargo, ahora la estrategia es distinta. Hermanos, aprendamos de esto. No siempre las guerras del pueblo de Dios son de la misma manera. No siempre son de la misma manera. No siempre tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero sí siempre tenemos que depender de Dios. Siempre tenemos que depender de Dios. Miren cómo ahora el mediador dice, escoge hombres y ve a pelear. Ahora el pueblo sí tenía que pelear, tenía que tomar la espada. Y cuando terminara la guerra, ustedes son los tipos duros. ¿Es así? No. Ustedes van a ir a pelear, pero realmente tú vas a pelear, pero la victoria no va a ser tuya. Miren cómo primero Josué era quien debía ir al frente en la batalla. Y Josué era el que debía escoger a los hombres. Lo siento por ustedes, mujeres, pero las batallas las libraron los hombres. Hoy en día hay ejércitos por ahí que tienen mujeres y todo eso. Todo ese tipo de barbaridades. En este tiempo no había mujeres en los ejércitos. Eran hombres. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer es un vaso más frágil. No es que el hombre no sea frágil, la mujer es más frágil que el hombre. Y eso está visto a través de la historia, no solo lo dice la Biblia, lo dice la realidad. Vaya a todos los Juegos Olímpicos y mire todas las marcas. La mujer es un vaso más frágil. Miren todo lo que ha pasado ahora con este asunto de la ideología de género y los hombres haciéndose pasar por mujeres y acabando con las mujeres. Desde un ring de bolseo hasta una competencia de cualquier cosa, abusando, porque son vasos más frágiles. Escoge hombres. Y sin embargo, y además de eso tenemos que ver que aparte de que eran hombres escogidos, no todos los hombres. No todos los hombres. Escoge hombres para ir a la guerra, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Note que en las guerras del pueblo de Dios todo el mundo no tiene que hacer lo mismo. Todo el mundo no tiene que hacer lo mismo. Algunos hombres iban a la guerra. Otros se quedaban en la retaguardia. Las mujeres estaban en el campamento haciendo sus funciones. Moisés no estaba con Josué. Moisés tenía que estar en la cumbre del collado con la vara en la mano. Con la vara no suya, de Dios en la mano. Con la vara que Dios ha usado hasta el día de hoy con este pueblo, haciendo las maravillas que Él quiere hacer. Esa vara era, levantar esa vara era decir, Señor, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Levantar esa vara era clamar, Señor, auxílianos. Tú eres que nos libraste de Egipto con esta vara. Líbranos hoy de nuestros enemigos. Moisés sabía que su lugar no era peleando, era con la vara en la mano. Y fíjense si era así que nos relata la historia, lo que resultó de esto. Cuando nosotros vemos la esencia de la guerra, no era otra cosa que todo giraba en torno a lo que Moisés hiciera con esa vara. La esencia de la guerra nos narra los versos del 11 y 12. Dice el versículo 11, y sucedía que, ¿qué sucedía en la guerra? No, muchacho, aquel hombre mató como a 7 o 8 y el otro era un salvaje, mató a 20. Eso, nada de eso. Yo en la guerra, tú te imaginas a los israelitas cuando se acabó la guerra. Oye, ¿tú viste lo que hice? Oye, acabé, maté a no sé cuánto. Y el otro, ¿tú viste lo que yo hice? Corrí. Ese no lo decía seguro. Pero el que mató a 2 o 3, seguro se creía cosas. Sin embargo, eso salió en la historia. Los que tú mataste, los que maté yo, los que mató el otro, lo que salió en la historia
es lo que realmente valía en esta historia. Por lo cual tú pudiste matar a unos cuantos y el otro pudo matar a otros cuantos. Todo eso fue gracias a que Dios respondió a la oración de Moisés, librando a su pueblo. El versículo 11 nos dice la verdadera esencia, 11 y 12. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. O sea, los hombres de Israel vencían a los amalecitas. Porque Dios los hacía vencer. Dice el versículo, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Moisés baja su mano, Amalek prevalece. El mediador baja su mano, Amalek prevalece. Que el Señor nos libre, que se mantenga su mano en alto, ¿verdad? Dice el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Hermanos, eso es la esencia de la guerra. La esencia de la guerra estaba en la postura del mediador con la vara de Dios. Allí estaba la esencia de toda la guerra. Dependía de eso que Israel prevaleciera o que Amalek prevaleciera. Dependía del mediador y su firmeza sosteniendo la vara de Dios. Los versos 13 y 14 nos hablan de la conclusión de esta guerra y del memorial de esta guerra. Cuando vemos en el versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalek. Esa es la conclusión de toda la guerra aquí. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Josué estaba solo? No. Habían muchos varones acompañándolo, ¿no? Pero dice la historia que Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Josué con su espada, Moisés con su vara. Son los únicos señalados aquí. Los únicos exaltados aquí. Dice el verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y es la primera vez en toda la escritura donde encontramos a Dios pidiéndole a Moisés que escriba. Probablemente aquí empezó a escribirse la Biblia. Aquí empezó a escribirse la Biblia. Quizás con este relato y ahí Moisés empezó a escribirlo todo. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Di a Josué que yo voy a acabar con este pueblo por este pueblo levantarse contra el pueblo de Dios. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dios es nuestro estandarte. Dios pelea por nosotros. Dios es la insignia de este pueblo. Dios es el que defiende a este pueblo. Dios es el que levanta en alto su nombre en medio de este pueblo. Él es nuestro estandarte. Un estandarte o insignia es aquello que llevan los pueblos cuando van a la guerra diciendo, el oso con una, escopeta en la mano es nuestro estandarte, es nuestra insignia, porque nosotros somos fuertes como el oso y llevamos una ametralladora. Bueno, nuestro estandarte es Dios. El estandarte del pueblo de Dios es que simplemente es Él. Él es el que vence. Lo que hizo Moisés fue levantar un altar ahí y decir, ni fue Josué con su espada, ni fue ninguno de los varones valientes, ni fui yo con la vara, es Dios nuestro estandarte. Si vamos a poner a alguien en nuestra insignia, es Dios.
Él es el que pelea por nosotros. Que nos quede claro, es Dios quien pelea por su pueblo. Y por eso Amalek está muy equivocado en hacernos la guerra. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Él no se levantó contra un pueblo pecador, impío, que iba camino de Egipto a Canaán. Él se levantó contra Dios. Amalek se levantó contra Dios. Y en eso se equivocan todos los enemigos de la iglesia hoy. En que piensan que se están levantando contra un grupito de religiosos fanáticos y se están levantando contra Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido el pueblo de Dios y cuando te levantas contra Él, te estás levantando contra Dios. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amados, Amalek representa a todos los enemigos del pueblo de Dios. Tú y yo hoy tenemos muchas guerras contra muchos enemigos. Amalek es un tipo de todos los enemigos del cristiano. Amalek es un tipo del pecado que mora en ti. Amalek es un tipo de ese pecado que mora en ti, que se levanta contra ti en guerra. Amalek es un tipo del mundo y todas las ofertas que te hacen caer, que te hacen menguar, que te hacen morir. Amalek es un tipo de todos nuestros enemigos. Amalek representa nuestras guerras. Sí, la guerra con Amalek, contra Amalek es la guerra que vive un verdadero creyente contra todos sus pecados. Amalek también representa aquellas guerras que nosotros tenemos que luchar producto de nuestros propios pecados. Vienen como consecuencia de pecados anteriores. Luchas que tenemos que tener luego por pecados que hemos cometido. Dios envía a Amalek para que nosotros tengamos guerra contra Amalek. Son la disciplina del Señor sobre nosotros. Pero hermanos, ninguno de nosotros puede vencer ninguna de las guerras si nuestro mediador no está con su vara en alto intercediendo por nosotros. A Dios gracias por un mediador mejor que Moisés. Uno que no se cansa. Uno que está siempre listo para interceder por nosotros. Es mirándolo a Él que vamos a vencer todas nuestras guerras. Es poniendo nuestra confianza en Él. Vas a vencer toda guerra siempre que digas, Señor, yo con mis fuerzas no puedo. Espero en ti. Entonces vas a ver cómo tú prevaleces y Amalek se debilita. Cuando esperas. Usted sabe que esta escena es muy ilustrativa, porque en la escena de esta guerra, Josué va con el pueblo a un lugar, a una escena de guerra, y Moisés dice que él iba a ir a la cumbre del collado, o sea, a lo más alto de una montaña, y allí iba a tener su vara en alto. O sea, en la escena el pueblo de Israel está aquí peleando con Josué delante y mirando de vez en cuando en la batalla a Moisés con la mano en alto. Mirando hacia arriba, a la punta, a la cumbre del collado donde Moisés está con la vara de Dios. Entonces imagínate cada persona en Israel, cada hombre en Israel, batallando aquí, pero mirando de vez en cuando para ver si Moisés mantenía su mano en alto, su vara en alto. Nosotros no tenemos un llamado distinto en el nuevo pacto de poner nuestros ojos
en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien ha vencido todo pecado, quien es Dios con nosotros, del cual procede toda gracia, como bien decía nuestro hermano Marcos, que a su vez dijo Paul Washer, Él es todo lo que tenemos. Si tenemos victorias es por Él. Si tenemos cualquier don, si gozamos de cualquier cosa es por Él. Porque gracias a Él nosotros todos no hemos sido consumidos. Y todas las gracias que tenemos, todos los regalos que tenemos, todos los dones que tenemos, son gracias a Él. Moisés es nuestro mediador e intercesor en nuestras guerras, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Él hace suya nuestras luchas. Hermanos, Moisés, inmediatamente que se presenta a la guerra, es quien toma la iniciativa. A veces nosotros pensamos que Cristo está ajeno a nosotros. Cristo toma la iniciativa en nuestras guerras, en nuestras batallas. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él hace suya nuestras luchas. Si no fuera porque Él está en nosotros, con nosotros e intercediendo por nosotros, nosotros viviéramos de una derrota en otra. Pero eso ya dejó de pasar. Por eso un creyente no es alguien que vive de pecado en pecado, es alguien que vive de victoria en victoria, aunque tenga alguna que otra derrota, aunque haya alguno que otro que esté débil y atrasado y sufra algún daño. Hermanos, porque sus manos siempre prevalecen. El mediador del pueblo en el antiguo pacto era un hombre débil, pero este hombre débil apunta a uno que no es nada débil, que es nuestro Señor. Depende de Él nuestras victorias y depende de Él nuestras derrotas. A propósito, nos deja en ciertos momentos, en nuestras debilidades. Su intercesión mengua en ocasiones para que nosotros nos demos cuenta de nuestra debilidad y dependamos cada vez más de Él. Miremos más a Él cuando estemos en nuestras luchas. Pero Cristo no es solo nuestro Moisés, es también nuestro Josué. El nombre Josué es el nombre Jesús en hebreo, o el nombre Jesús en griego es el mismo Josué en hebreo. Josué es un tipo de Cristo, así como Moisés. Así que Cristo no es solo el intercesor, es el que sale con nosotros a la pelea. Es el que sale delante de nosotros en la lucha. Como no puede un personaje en el antiguo pacto ser el que pelea y el que intercede, pero en Cristo sí ambos pueden ser posibles. Él no es solo nuestro capitán que va adelante, Él es también nuestro mediador y sumo sacerdote quien intercede por nosotros. La victoria en esta historia, ¿de quién fue? De Josué. Por un lado se nos dice, si Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Si bajaba su mano, Amalek prevalecía. Por otro lado, cuando se nos va a la sentencia final de la victoria, se nos dice que y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Le diríamos al narrador bíblico, ponte de acuerdo, o la victoria es de Moisés, o es de Josué, o es Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte y el que pelea por nosotros. Ponte de acuerdo. Bueno, es que es de los tres, es de Dios la victoria. Moisés necesitó a dos hombres sosteniendo sus manos. Cristo no necesita tener hombres sosteniendo sus manos. Él intercede por nosotros y lo hace desde el verdadero trono de Dios, no en una montaña,
sino sentado a la diestra de Dios. Cristo es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. Dijo un puritano de este pasaje: conquista y somete en mí y para mí a todos los amalecitas de mi andar por este mundo de tentación. Trabaja en mí tanto para querer como para hacer por tu buena voluntad, hasta que la gracia llegue a consumarse en gloria y todas mis pobres facultades sean llevadas a un estado adecuado para el empleo eterno de cantar alabanzas a Dios y al Cordero. Sí, el Señor tiene que vencer en nosotros a todos los amalecitas que se levantan contra nosotros. Solo esperando en nuestro verdadero Josué y Moisés es que nosotros vamos a vencer todas nuestras guerras. Esperando en Él, descansando en Él, mirándolo a Él. Creo que podemos, para terminar, cantar ese himno que cantábamos cuando nos dirigía nuestro hermano Marcos. Pon tus ojos en Cristo. Sí, pon tus ojos en Cristo. Siempre, en tus luchas, en tus victorias, en tus derrotas, pon tus ojos en Cristo. Le voy a pedir que se ponga en pie y cantemos juntos este himno.